El silencio que quedó después no fue cómodo. Fue denso, cargado, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Ella permaneció allí, inmóvil por un momento, sintiendo cómo la energía del lugar había cambiado por completo. El mismo lobby que minutos antes la había tratado como un estorbo, ahora parecía observarla con respeto forzado, con una atención que llegaba demasiado tarde. Esa transformación repentina no trajo alivio inmediato, trajo claridad, una claridad dolorosa, porque confirmó algo que ella ya sabía desde hacía años. El trato nunca fue neutral, nunca fue casual. Mientras el personal intentaba reorganizarse, ella recordó otros momentos, otras escenas parecidas que habían quedado enterradas bajo capas de profesionalismo y autocontrol. Recordó la primera vez que alguien cuestionó su presencia en una sala de juntas. Recordó cómo aprendió a hablar menos y a observar más. Cómo aprendió a no reaccionar de inmediato, a guardar su fuerza para el momento exacto. Esa noche, en ese hotel, todas esas lecciones se alinearon. No por estrategia, sino por supervivencia emocional. El racismo rara vez se presenta como un ataque frontal. Casi nunca llega con palabras explícitas. Llega envuelto en sonrisas falsas, en procedimientos innecesarios, en excusas que parecen razonables hasta que las vives una y otra vez. Ella había aprendido a identificarlo en el tono, en la postura corporal, en la manera en que las personas evitan el contacto visual o lo sostienen demasiado tiempo. Cada detalle cuenta una historia, y esa noche todos los detalles gritaban lo mismo. La incomodidad comenzó a extenderse entre quienes observaban desde lejos. Algunos clientes bajaron la mirada, otros fingieron no notar nada. Ese silencio cómplice era algo que ella conocía bien. No era maldad abierta, sino una forma de autoprotección. La gente prefiere no involucrarse, no cuestionar, no incomodarse. Pero esa pasividad también pesa, también duele, porque permite que la injusticia continúe sin resistencia. Ella no buscaba humillar a nadie, no buscaba una escena pública. Lo que quería era algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Quería coherencia, quería que los valores que se exhibían en la fachada del hotel se reflejaran en la forma en que se trataba a cada persona que cruzaba esa puerta. Quería que ese espacio fuera lo que siempre soñó que fuera. Y esa contradicción entre la imagen y la realidad fue lo que más la impactó. A medida que avanzaban los minutos, el personal comenzó a actuar de manera apresurada. Movimientos rápidos, intentos de corregir lo que ya estaba hecho. Pero hay heridas que no se cierran con disculpas tardías ni con cambios de actitud forzados. La humillación no desaparece solo porque el poder se revela. Se queda en el cuerpo, en la memoria. Ella lo sabía. Por eso no sonrió, por eso no celebró, porque entendía que ese momento no era un triunfo personal, sino una evidencia más de un sistema que sigue fallando. El gerente, que momentos antes había observado la escena con indiferencia calculada, ahora se acercaba con paso acelerado. Su rostro había perdido toda la compostura profesional. El sudor comenzaba a formarse en su frente. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaban. Ella lo observó sin decir nada, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo. Ese silencio era más poderoso que cualquier reproche verbal. Era el espacio donde la vergüenza crece sin interrupciones. Los otros empleados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Algunos intentaban ocuparse con tareas inexistentes, reorganizando papeles que ya estaban en orden, ajustando computadoras que no necesitaban ajustes. Era una danza de evasión que ella reconocía. La gente hace cualquier cosa para evitar confrontar su propia complicidad, para evitar admitir que fueron testigos, que tal vez contribuyeron, que definitivamente no hicieron nada para detenerlo. Mientras finalmente era acompañada hacia el ascensor, sintió una mezcla de emociones difíciles de separar. Había cansancio, sí, pero también una tristeza profunda.
Pensó en cuántas personas no llegan a ese punto, en cuántas se van antes, convencidas de que no vale la pena luchar, en cuántas interiorizan ese rechazo hasta creer que realmente no pertenecen. Esa es una de las consecuencias más silenciosas del racismo. No solo excluye, desgasta, hace que dudes de tu valor incluso cuando sabes quién eres. Detrás de ella escuchó voces susurrantes, intentos de explicación, justificaciones que se construían en tiempo real. No sabíamos, dirían algunos. Fue un malentendido, dirían otros. Pero ella sabía la verdad. El problema nunca fue no saber quién era. El problema fue asumir quién no podía ser. El problema fue que su apariencia les dijo todo lo que creyeron necesitar saber. Y esa es la raíz del problema. El prejuicio que opera antes del pensamiento, antes de la pregunta, antes de la humanidad. En el trayecto, su mente volvió al pasado, a los inicios de su carrera, cuando todavía creía que el talento y el esfuerzo eran suficientes, cuando pensaba que si trabajaba lo bastante duro, el respeto llegaría solo. La realidad la golpeó pronto. Aprendió que para algunas personas su piel siempre sería lo primero que verían, y que todo lo demás tendría que luchar para ser reconocido. Esa lección fue dura, pero también la impulsó a construir algo propio, algo donde pudiera influir, decidir, cambiar. Al llegar a su habitación, dejó su bolso a un lado y se sentó en la cama sin encender las luces. Necesitaba procesar lo ocurrido. No desde la rabia, sino desde la responsabilidad, porque sabía que lo que había pasado no podía quedarse allí. No podía ser solo una anécdota personal. Tenía implicaciones más grandes, implicaciones que exigían acción. No inmediata, no impulsiva, pero firme. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, indiferentes a su tormenta interior. Miles de vidas transcurrían allá afuera, cada una con sus propias luchas, sus propias historias de discriminación o privilegio. Pensó en cómo el racismo no es un problema individual, sino sistémico. Cómo no se trata de personas malas con intenciones maliciosas, sino de estructuras que operan automáticamente, que se reproducen sin esfuerzo, que se defienden a sí mismas cuando son cuestionadas. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se observó como lo había hecho miles de veces antes, pero esta vez fue diferente. Esta vez vio no solo su reflejo, sino el de todas las mujeres negras que habían estado en situaciones similares. Las que no tenían un nombre que pronunciar para cambiar el trato. Las que absorbían la humillación en silencio y seguían adelante porque no tenían otra opción. Su imagen en el espejo era también la de ellas. Y esa responsabilidad colectiva pesaba más que cualquier ofensa personal. El impacto de esa noche comenzó a expandirse en formas que ella anticipó y otras que no. Las conversaciones internas se multiplicaron, las justificaciones se desmoronaron, las decisiones difíciles comenzaron a tomar forma. No se trataba de castigar por castigar, sino de corregir una cultura, de enfrentar un problema que muchos preferían ignorar porque incomodaba, y la incomodidad, para muchos, es peor que la injusticia. Sacó su teléfono y comenzó a escribir notas, no para publicar de inmediato, sino para organizar sus pensamientos. Documentó cada detalle, la hora exacta, las palabras específicas, los gestos sutiles, las miradas cómplices. Sabía que los detalles importan, que cuando confrontas el racismo institucional necesitas evidencia clara, porque la primera línea de defensa siempre es la negación. No fue intencional, dirán. Estás exagerando, argumentarán. Por eso la precisión es poder. Ella sabía que habría resistencia, siempre la hay. Sabía que algunos intentarían minimizar lo ocurrido, explicarlo como un malentendido, un error aislado. Pero ella también sabía que los errores aislados no siguen patrones tan claros, que no se repiten siempre en la misma dirección, que no afectan siempre a los mismos cuerpos, y estaba decidida a no permitir que esa narrativa volviera a imponerse. Esa noche casi no durmió,
no por el ruido ni por el jet lag, sino por el peso de la reflexión. Pensó en su madre, en las historias que le contaba sobre espacios donde nunca fue bienvenida. Pensó en cómo, a pesar de todo, siempre le enseñó a caminar con la cabeza en alto, a no permitir que el trato injusto definiera su valor. Esa herencia emocional fue la que la sostuvo en el lobby, fue la que le dio la calma para no explotar, para esperar el momento exacto. Recordó las palabras de su abuela: «Mija, ellos van a juzgarte antes de conocerte, pero tú no les des el poder de definirte». Esas palabras resonaban ahora con un significado renovado. No se trataba de ignorar el racismo o de pretender que no dolía. Se trataba de no permitir que ese dolor te consumiera, de transformarlo en combustible para el cambio, de usarlo como evidencia de lo que aún falta por hacer. Al amanecer, la ciudad despertaba como si nada hubiera pasado. Para la mayoría era un día más. Para ella era un recordatorio de por qué su trabajo importaba, de por qué no podía permitirse el lujo de la indiferencia. El racismo no desaparece solo porque algunas personas alcanzan posiciones de poder. Persiste, se adapta, se esconde. Y combatirlo requiere más que símbolos, requiere voluntad constante. Bajó al desayuno temprano, antes de que el lobby se llenara. Quería observar el espacio con ojos nuevos. Quería ver si algo había cambiado realmente, o si solo había sido una actuación nocturna. El personal de turno era diferente, pero las actitudes parecían cortadas del mismo patrón. Observó cómo trataban a diferentes huéspedes, cómo la sonrisa variaba según el color de piel, cómo el tiempo de atención se ajustaba según la apariencia. Patrones, siempre patrones. Se sentó cerca de la recepción, lo suficientemente lejos como para no ser obvia, lo suficientemente cerca para observar. Una pareja blanca llegó sin reserva. «Déjeme ver qué puedo hacer», dijo el recepcionista con una sonrisa genuina. Una familia latina llegó con una reserva confirmada. «Necesito verificar algunos detalles», dijo el mismo recepcionista con un tono más formal. Los detalles contaban la misma historia que había vivido la noche anterior. El racismo no necesita descanso. Opera las 24 horas. A lo largo del día, los efectos continuaron. Cada decisión tomada llevaba el peso de esa experiencia. No como una carga, sino como una guía. Ella se preguntó cuántas veces había pasado por alto señales similares en otros contextos. Cuántas veces el problema había estado frente a todos, normalizado, aceptado. Y esa autocrítica fue parte del proceso, porque el cambio real empieza cuando nadie se considera ajeno al problema. Programó reuniones, primero con el equipo legal de su organización, luego con recursos humanos del hotel, no para destruir carreras, sino para construir sistemas mejores, para implementar entrenamientos reales sobre prejuicios implícitos, para crear mecanismos de rendición de cuentas, para asegurar que la próxima persona que entrara por esa puerta, sin importar su apariencia, recibiera el mismo trato que ella finalmente recibió después de revelar su identidad. Lo que ocurrió en ese hotel no fue un final, fue un punto de partida, un recordatorio de que el racismo no siempre se enfrenta en las calles o en titulares dramáticos. A veces se enfrenta en espacios pulidos, silenciosos, donde la discriminación se disfraza de profesionalismo. Y esas formas son, en muchos sentidos, las más peligrosas, porque son fáciles de negar y difíciles de probar. Pero no por eso son menos reales. Las llamadas comenzaron a llegar, primero del gerente general del hotel, después del vicepresidente regional, finalmente del CEO. Cada uno con su propio nivel de preocupación, cada uno con su propia agenda. Ella escuchó a todos, no con el deseo de venganza, sino con la claridad de quien sabe exactamente qué necesita cambiar. Sus demandas fueron específicas: auditorías de diversidad, entrenamientos obligatorios, sistemas de reporte anónimo, consecuencias claras para comportamientos discriminatorios. Algunos intentaron negociar. ¿Qué podemos hacer para resolver esto discretamente? Pero ella no estaba interesada en la discreción.
La discreción es el aliado del racismo. La discreción permite que los problemas continúen sin escrutinio público. Ella insistió en transparencia, en comunicados públicos, en compromisos verificables, en cambios que cualquiera pudiera monitorear. Porque el racismo institucional solo cambia cuando el costo de mantenerlo supera el costo de transformarlo. Con el paso de los días, ella entendió que contar esta historia era necesario, no para exponerse, sino para iluminar una realidad que muchos prefieren no ver. Historias como la suya se repiten todos los días, en hoteles, oficinas, hospitales, tiendas, y la mayoría no termina con una revelación de poder. Termina con alguien yéndose en silencio, cargando una herida más. Por eso su experiencia tenía un peso especial, porque podía abrir conversaciones incómodas, porque podía incomodar a quienes creen que el problema ya está resuelto. Decidió escribir sobre la experiencia, pero no como un simple relato de victimización. Lo escribió como un análisis del racismo estructural, de cómo opera en espacios que se consideran profesionales, de cómo las personas bien intencionadas pueden perpetuar sistemas opresivos sin darse cuenta, de cómo el privilegio es invisible para quienes lo tienen, de cómo el respeto no debería ser condicional al estatus o al poder. El artículo se volvió viral. Miles de personas compartieron sus propias historias, mujeres negras que habían sido seguidas en tiendas, hombres latinos que habían sido cuestionados en edificios donde trabajaban, personas asiáticas que habían sido tratadas como perpetuos extranjeros en su propio país. La experiencia de ella había abierto una compuerta, y aunque las historias dolían, también había algo poderoso en esa colectividad, en saber que no estás sola, en entender que el problema no eres tú. La verdadera pregunta nunca fue quién era ella. La verdadera pregunta es por qué el trato cambió cuando se supo, por qué el respeto llegó solo después, y qué dice eso sobre cómo se valora a las personas en función de lo que representan, no de lo que son. Esa es la reflexión que permanece. Esa es la incomodidad que no debería desaparecer. Hubo críticas, por supuesto. Siempre las hay. Algunos dijeron que estaba exagerando. Otros que estaba usando su posición para atacar a trabajadores de servicio. Pero esas críticas revelaban exactamente el problema que ella estaba señalando. La negación. La inversión de víctima y victimario. La incomodidad con la verdad que lleva a atacar al mensajero en lugar de examinar el mensaje. Ella leyó cada crítica, no con dolor, sino con interés etnográfico, como evidencia adicional de cuánto trabajo queda por hacer. Meses después, el hotel implementó cambios reales, no perfectos, pero reales. Entrenamientos trimestrales, evaluaciones de desempeño que incluían competencia cultural, un comité de diversidad con poder real de decisión, auditoría sorpresa para monitorear el trato a clientes. No era suficiente, pero era un comienzo. Y ella sabía que los comienzos importan, que el cambio sistémico es lento, frustrante, pero posible. Al final, su historia no trata de poder, sino de humanidad, de la necesidad básica de ser tratado con dignidad desde el primer momento, sin pruebas, sin nombres ocultos, sin explicaciones adicionales, porque nadie debería tener que demostrar que merece respeto. Y mientras eso siga ocurriendo, historias como esta seguirán siendo necesarias. Ella continúa su trabajo, ahora con una perspectiva renovada. Cada vez que entra a un espacio, observa. Cada vez que ve un patrón, cuestiona. Cada vez que tiene poder para cambiar algo, lo usa, porque entiende que su experiencia en ese hotel fue solo un síntoma de un problema mucho más grande. Un problema que requiere vigilancia constante, que requiere que quienes tienen poder lo usen no para proteger el status quo, sino para desmantelarlo. La noche en ese hotel le enseñó algo que ya sabía, pero que necesitaba sentir de nuevo. Que el racismo no desaparece con buenas intenciones, que requiere acción deliberada, sostenida, incómoda, que requiere que las personas con privilegio reconozcan su complicidad, que las instituciones enfrenten su historia, y que todos, absolutamente todos, decidamos que la dignidad humana no es negociable. Si esta historia resonó contigo, si te recordó experiencias propias o de alguien cercano, no la descartes como algo lejano. El racismo no siempre grita, a veces susurra, y solo cuando aprendemos a escucharlo, podemos empezar a desmantelarlo. Comparte esta historia, reflexiona sobre ella, y pregúntate qué harías tú en ese lobby, en ese silencio, frente a esa injusticia.
Pregúntate qué prejuicios cargas sin darte cuenta, qué privilegios disfrutas sin reconocer, qué sistema perpetúas con tu silencio. El cambio no comienza con grandes gestos, comienza con pequeñas decisiones, con cuestionar tus propias suposiciones, con intervenir cuando ves injusticia, con amplificar las voces que han sido silenciadas, con usar tu privilegio como herramienta de liberación colectiva, no de comodidad personal, con entender que la justicia no es un destino, sino un proceso constante que requiere participación de todos. Esta historia no termina aquí. Continúa cada día en cada interacción, en cada decisión de reconocer la humanidad plena de cada persona o reducirla a un prejuicio. La pregunta es, ¿de qué lado estarás tú? Si este video resonó contigo, si te recordó experiencias propias o de alguien cercano, no la descartes como algo lejano. El racismo no siempre grita, a veces susurra, y solo cuando aprendemos a escucharlo, podemos empezar a desmantelarlo. Comparte esta historia, reflexiona sobre ella, y pregúntate qué harías tú en ese lobby, en ese silencio, frente a esa injusticia. Pregúntate qué prejuicios cargas sin darte cuenta, qué privilegios disfrutas sin reconocer, qué sistema perpetúas con tu silencio. El cambio no comienza con grandes gestos, comienza con pequeñas decisiones, con cuestionar tus propias suposiciones, con intervenir cuando ves injusticia, con amplificar las voces que han sido silenciadas, con usar tu privilegio como herramienta de liberación colectiva, no de comodidad personal, con entender que la justicia no es un destino, sino un proceso constante que requiere participación de todos. Esta historia no termina aquí. Continúa cada día en cada interacción, en cada decisión de reconocer la humanidad plena de cada persona o reducirla a un prejuicio. La pregunta es, ¿de qué lado estarás tú? Si este video resonó contigo, si te recordó experiencias propias o de alguien cercano, no la descartes como algo lejano. El racismo no siempre grita, a veces susurra, y solo cuando aprendemos a escucharlo, podemos empezar a desmantelarlo. Comparte esta historia, reflexiona sobre ella, y pregúntate qué harías tú en ese lobby, en ese silencio, frente a esa injusticia. Pregúntate qué prejuicios cargas sin darte cuenta, qué privilegios disfrutas sin reconocer, qué sistema perpetúas con tu silencio. El cambio no comienza con grandes gestos, comienza con pequeñas decisiones, con cuestionar tus propias suposiciones, con intervenir cuando ves injusticia, con amplificar las voces que han sido silenciadas, con usar tu privilegio como herramienta de liberación colectiva, no de comodidad personal, con entender que la justicia no es un destino, sino un proceso constante que requiere participación de todos. Esta historia no termina aquí. Continúa cada día en cada interacción, en cada decisión de reconocer la humanidad plena de cada persona o reducirla a un prejuicio. La pregunta es, ¿de qué lado estarás tú?